Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, tenemos un plato jugoso para compartir. Prepárense para el drama, los secretos y por supuesto, mucha especulación. Hoy nos sumergimos en el intrigante mundo de la farándula turca para desentrañar una posible rivalidad, un posible feudo, llamémoslo como queramos, entre dos figuras prominentes, la talentosísima Demet Özdemir y la elegante Gülden Yaman. Sabemos que el mundo del espectáculo puede ser un hervidero de competencia, egos y a veces desacuerdos silenciosos que se cocinan a fuego lento. Y aunque no siempre tenemos la información completa, podemos armar el rompecabezas con las pistas que encontramos en entrevistas, redes sociales y, por supuesto, los chismorreos que se filtran por ahí. Hoy vamos a analizar todo lo que hemos podido recopilar sobre la posible tensión entre Demet y Gülden. Vamos a examinar sus carreras, sus interacciones públicas, cualquier declaración indirecta que hayan hecho y, en general, trataremos de averiguar si hay algo más que una simple coincidencia en la falta de conexión pública entre estas dos mujeres talentosas. Antes de que nos sumergamos, un pequeño favor: si son nuevos por aquí y les encanta el drama del espectáculo, las noticias de celebridades y, sobre todo, los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este dramón. Empecemos contextualizando un poco a nuestras protagonistas. Demet Özdemir, sin duda, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su carrera despegó con telenovelas como Zilek Kokusu y Erkenci Kuş, donde su carisma y talento natural la catapultaron a la fama. Demet ha demostrado una gran versatilidad, participando en comedias románticas, dramas e incluso proyectos más ambiciosos para plataformas de streaming. Su presencia en redes sociales es enorme, acumulando millones de seguidores que la admiran no solo por su trabajo, sino también por su estilo y personalidad. Demet es, en resumen, una fuerza imparable en el panorama del entretenimiento turco, una estrella que brilla con luz propia y que ha sabido conectar con el público de una manera muy especial. Pero su camino hacia la cima no ha estado exento de desafíos. Como ocurre con cualquier figura pública, Demet ha tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores, las críticas y la constante vigilancia de los paparazzi. Ha tenido que aprender a proteger su vida privada y a mantener la compostura en situaciones difíciles. A pesar de todo, Demet ha logrado mantenerse fiel a sí misma, proyectando una imagen de autenticidad y cercanía que la ha hecho aún más querida por sus fans. Y es que Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una persona con una gran sensibilidad y un fuerte compromiso social. Ha participado en diversas campañas benéficas, apoyando causas relacionadas con la infancia, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su influencia va más allá del mundo del espectáculo, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchos jóvenes que admiran su determinación y su espíritu solidario. Gülden Yaman, por otro lado, es una figura menos conocida por el público general, pero muy respetada dentro de la industria del entretenimiento turco. Gülden es una reconocida estilista y consultora de imagen, responsable de los looks impecables de muchas celebridades turcas. Su trabajo es fundamental detrás de cámaras, contribuyendo a la imagen pública de las estrellas y marcando tendencias en la moda. Aunque no es una figura pública como tal, su influencia en el mundo del espectáculo es innegable. Gülden es una verdadera visionaria de la moda, una experta en transformar la imagen de las personas y en resaltar su belleza natural. Su carrera ha sido construida a base de esfuerzo, dedicación y un talento innato para la estética. Ha trabajado con algunas de las figuras más importantes del panorama del entretenimiento turco, ayudándolas a construir su imagen pública y a proyectar una imagen impecable en cada evento y aparición pública. Su nombre es sinónimo de elegancia, sofisticación y buen gusto. Pero Gülden es mucho más que una estilista. Es una verdadera artista, una creadora de tendencias, una visionaria que entiende el poder de la imagen y su capacidad para influir en la percepción que tienen las personas de sí mismas y de los demás. Su trabajo va más allá de la simple selección de ropa y accesorios. Se trata de entender la personalidad de cada cliente, de conocer sus gustos y preferencias, y de crear un estilo que refleje su individualidad y que los haga sentir seguros y confiados. Ahora bien, ¿dónde reside la posible raíz de este drama? Aquí es donde las
Cosas se ponen interesantes y donde tenemos que recurrir a la especulación informada, basándonos en lo que hemos podido observar. Una teoría bastante extendida entre los fans y la prensa rosa turca sugiere que la tensión podría surgir de la competencia profesional. Demet, siendo una figura pública que siempre está en el ojo del huracán, necesita rodearse de un equipo de profesionales de primera categoría para mantener una imagen impecable. Estilistas, maquilladores, publicistas, todos juegan un papel crucial. La elección del equipo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre una imagen impecable y un escándalo mediático. Demet es consciente de ello y siempre ha sido muy cuidadosa a la hora de elegir a las personas que la rodean. Busca profesionales que sean talentosos, confiables, discretos y que compartan su visión estética. Sabe que su imagen pública es un activo muy valioso y que debe protegerla a toda costa. Si bien no hay confirmación oficial, algunos rumores apuntan a que Demet y Gulden pudieron haber tenido una relación profesional en el pasado, quizás Gulden fue considerada como estilista de Demet en algún momento. Sin embargo, esta relación, si existió, parece haberse deteriorado. Las razones exactas son desconocidas, pero la falta de colaboraciones recientes y la ausencia de menciones mutuas en redes sociales han alimentado la especulación. Este silencio es particularmente llamativo, teniendo en cuenta que ambas mujeres son muy activas en redes sociales y que suelen compartir detalles de su vida personal y profesional. La ausencia de menciones mutuas ha sido interpretada por muchos como una señal de tensión, como una prueba de que existe algo más que una simple coincidencia en la falta de conexión pública entre ellas. Algunos incluso se atreven a afirmar que hubo una ruptura profesional traumática, un desacuerdo irreconciliable que llevó a la separación definitiva. Otra teoría, quizás un poco más jugosa, involucra a círculos sociales compartidos. Es bien sabido que la farándula turca es un mundo pequeño donde todos se conocen. Es posible que Demet y Gulden se muevan en los mismos ambientes sociales y que, quizás, hayan surgido tensiones por alguna interacción desafortunada, un comentario fuera de lugar o incluso un interés romántico compartido. Este tipo de dinámicas son comunes en cualquier círculo social, pero cuando se trata de celebridades, el drama se amplifica y se convierte en material de titulares. Imaginemos una fiesta llena de rostros conocidos, donde cada palabra es analizada al detalle, donde cada gesto es interpretado como una señal de amistad o enemistad. En este tipo de ambientes es fácil que surjan malentendidos y que las tensiones se acumulen. Un simple comentario sobre la elección de un vestido, una mirada de desaprobación, una conversación interrumpida, cualquier detalle puede ser interpretado como una ofensa y desencadenar una guerra fría entre dos personas. Y si esas dos personas son celebridades, el drama está garantizado. Un punto a considerar es el estilo personal y la percepción pública. Demet Özdemir ha cultivado una imagen de chica moderna, independiente y con un estilo muy definido. Gulden Yaman, como estilista, tiene una visión particular de la moda y la imagen. Es posible que existan diferencias irreconciliables en cuanto al gusto y la estética, lo que podría haber generado fricciones si alguna vez trabajaron juntas o si se han cruzado en eventos públicos. Recordemos que el estilo es una forma de expresión personal y a veces, las opiniones divergentes pueden generar conflictos. Imaginemos una sesión de fotos donde Demet quiere lucir un estilo vanguardista y arriesgado, mientras que Gulden prefiere un look más clásico y elegante. Este tipo de desacuerdos pueden generar tensiones y poner a prueba la relación profesional entre ambas. Y es que en el mundo de la moda, las opiniones son muy subjetivas y lo que para una persona es un look impecable, para otra puede ser un desastre total. Además, la presión mediática juega un papel importante en este tipo de situaciones. Los medios turcos, conocidos por su avidez por el drama y el chisme, han contribuido a alimentar la especulación sobre la posible rivalidad entre Demet y Gulden. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada comentario indirecto se analiza minuciosamente y se interpreta como una señal de tensión. Esta presión constante puede afectar la forma en que las celebridades interactúan entre sí, creando un ambiente de desconfianza y competencia. Los paparazzi están siempre al acecho buscando la foto que confirme la rivalidad, la imagen que alimente el drama y que genere titulares jugosos. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y puede llevar a las celebridades a evitar cualquier tipo de interacción pública que pueda ser malinterpretada. Pero a pesar de toda la especulación, es importante recordar que no tenemos pruebas definitivas de que exista una rivalidad real entre Demet Özdemir y Gulden Yaman.
Es posible que simplemente no tengan una relación cercana y que sus caminos profesionales no se hayan cruzado de manera significativa. La falta de interacción pública no necesariamente indica animosidad. Quizás ambas mujeres simplemente prefieren mantener su vida personal separada de su vida profesional. Es muy común que las celebridades mantengan un perfil bajo y que eviten hablar de su vida privada en los medios. No todos disfrutan de la fama y de la constante atención pública. Algunas personas prefieren mantener su vida personal alejada de los focos y centrarse en su trabajo. También es posible que incluso si hubo alguna tensión en el pasado, las cosas se hayan resuelto o superado. La gente cambia, las relaciones evolucionan y los malentendidos se aclaran. Es perfectamente posible que Demet y Guldem hayan dejado atrás cualquier diferencia que pudieran haber tenido y que ahora se respeten mutuamente, aunque no sean amigas cercanas. Todos cometemos errores y todos tenemos momentos de tensión con otras personas. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Sin embargo, la falta de información concreta no impide que sigamos especulando y analizando las pistas que tenemos. Después de todo, el chisme de celebridades es una forma de entretenimiento que nos permite fantasear con la vida de los famosos y crear nuestras propias narrativas. Y en el caso de Demet Özdemir y Guldem Yaman, la historia de una posible rivalidad tiene todos los ingredientes para ser un verdadero dramón turco. Una historia llena de glamour, secretos, envidias y ambiciones, una historia que nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y especulación. Para agregar más combustible al fuego podemos analizar las declaraciones que han hecho ambas mujeres en entrevistas y redes sociales. Si bien ninguna ha mencionado directamente a la otra, podemos buscar posibles indirectas o comentarios que puedan interpretarse como una crítica velada. Por ejemplo, si Demet ha hablado sobre la importancia de rodearse de personas positivas y auténticas, algunos podrían interpretarlo como una crítica a aquellos que considera que no cumplen con esos estándares. De manera similar, si Guldem ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad y la ética en el trabajo, algunos podrían interpretarlo como una crítica a aquellos que considera que no se comportan de manera adecuada. Es como buscar mensajes ocultos en un jeroglífico, como tratar de descifrar el código da Vinci del mundo del espectáculo. Sin embargo, es importante ser cautelosos al interpretar este tipo de declaraciones. A menudo las celebridades utilizan un lenguaje ambiguo y general para evitar meterse en problemas. Es posible que sus comentarios no estén dirigidos a nadie en particular y que simplemente estén expresando sus opiniones personales. Es fácil caer en la trampa de la interpretación excesiva y atribuir significados ocultos a palabras que simplemente son inocentes. Debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias opiniones y sentimientos. No podemos pretender saber lo que piensan o lo que sienten basándonos únicamente en sus declaraciones públicas. Otro factor a considerar es la influencia de los fans. Los seguidores de Demet Özdemir y Guldem Yaman son apasionados y leales a sus ídolos. A menudo los fans se involucran en discusiones en redes sociales, defendiendo a sus celebridades favoritas y atacando a aquellos que consideran que las critican o las amenazan. Esta dinámica puede exacerbar la tensión entre las dos mujeres, creando un ambiente de hostilidad y rivalidad artificial. Los fans pueden convertirse en auténticos ejércitos virtuales, dispuestos a defender a sus ídolos a capa y espada. Pueden llegar a ser muy agresivos y a lanzar ataques personales contra aquellos que consideran que están dañando la imagen de sus celebridades favoritas. Los fans pueden interpretar las acciones y los comentarios de Demet y Guldem de manera sesgada, buscando pruebas de conflicto incluso donde no las hay. También pueden crear sus propias narrativas y teorías sobre la posible rivalidad, alimentando el drama y contribuyendo a la percepción de que existe una tensión real entre las dos mujeres. Es como si los fans se convirtieran en guionistas de su propio culebrón, inventando tramas y creando personajes a su gusto. En última instancia, la verdad sobre la posible rivalidad entre Demet Özdemir y Guldem Yaman sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas definitivas de que exista un conflicto real entre ellas, pero tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya alguna tensión subyacente. Quizás nunca sepamos la verdad completa, y eso es parte del encanto del chisme de celebridades. Nos permite especular, imaginar y crear nuestras propias historias sobre la vida de los famosos. Es como resolver un puzzle incompleto, donde cada pieza que encontramos nos acerca un poco más a la solución, pero donde siempre quedan algunos espacios vacíos que debemos llenar con nuestra imaginación.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir y Gülden Yaman son dos mujeres talentosas y exitosas en sus respectivos campos. Demet ha conquistado el mundo de la actuación con su carisma y talento, mientras que Gülden ha revolucionado el mundo de la moda con su visión y creatividad. Independientemente de si existe o no una rivalidad entre ellas, ambas merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento turco. Son dos mujeres que han sabido labrarse un camino en un mundo competitivo y exigente, dos mujeres que han demostrado su valía y su talento, dos mujeres que merecen ser reconocidas por su esfuerzo y su dedicación. Y ahora, después de todo este análisis y especulación, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando, hemos explorado la posible rivalidad entre Demet Özdemir y Gülden Yaman, analizando sus carreras, sus interacciones públicas y las pistas que hemos encontrado en redes sociales y entrevistas. Hemos considerado diferentes teorías sobre el origen de la posible tensión, desde la competencia profesional hasta los círculos sociales compartidos y las diferencias en el estilo personal. Hemos explorado los entresijos del mundo del espectáculo turco, descubriendo sus luces y sus sombras, sus secretos y sus ambiciones. Hemos reconocido que no tenemos pruebas definitivas de que exista una rivalidad real entre ellas, pero tampoco hemos descartado por completo la posibilidad de que haya alguna tensión subyacente. Hemos enfatizado la importancia de ser cautelosos al interpretar las declaraciones de las celebridades y de no dejarnos llevar por la especulación excesiva. Hemos aprendido a leer entre líneas, a analizar los gestos y las miradas, a interpretar los silencios y las ausencias. En definitiva, hemos disfrutado de un buen rato de chisme y análisis del espectáculo turco, explorando un posible dramón que tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Un culebrón lleno de intrigas, secretos, pasiones y ambiciones, un culebrón que nos ha mantenido enganchados desde el principio hasta el final. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de drama sobre la posible rivalidad entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Demet y Gülden? ¿Qué pistas han notado ustedes? ¿Tienen alguna teoría propia sobre el origen de la posible tensión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Quiero saber si ustedes también han notado algo extraño, si tienen alguna teoría que pueda arrojar luz sobre este misterio. No duden en compartir sus ideas y sus impresiones, porque su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el drama del espectáculo y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Quiero seguir compartiendo con ustedes mis análisis y mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y no olviden seguir disfrutando del drama. Adiós.